Hey, saludos. El día de hoy expondremos y analizaremos el caso 6212-IS que declara el incumplimiento por pago de póliza. Somos estudiantes de tan prestigiosa Universidad Técnica del Norte, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, carrera de Derecho, del sexto año paralelo C, en donde tendremos la participación conjuntamente con mis compañeros estudiantes, Caterina Mosquera, Álvaro Játiva, Grace Shanti, Warner Sánchez, Cristian Vaca, Luis Cholca y Marco Chuquín. Empezamos. Actor, análisis de su actuación. En la demanda presentada, la parte actora actuó de manera oportuna en el ámbito legal. Esta situación se da por que las compañías Colaguaso LSA, Construcciones Construbar SA y la administradora de fondos de inversión y fideicomisos BGA SA constituyeron un fideicomiso mercantil denominado Fideicomiso Mercantil Inmobiliario Laguna Azul, con la finalidad de administrar y canalizar los recursos necesarios para desarrollar el proyecto Laguna Azul. Al momento de que se estableció la incorporación de fideicomitentes adherentes, en este caso del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que en adelante se le conocerá como ISFA, es adherido porque como contraprestación recibirían un lote urbanizado o una vivienda, por lo que se dio paso a la adhesión de 14 pólizas en garantía de los valores económicos recibidos resultantes de los créditos hipotecarios otorgados por el ISFA y a su afiliado cuya cantidad es de $859,302,98. El 15 de enero del 2009, Construcciones Construval S.A. la obra ya debía estar con el 89.64% en construcción, existiendo un porcentaje aproximado del avance del 22%, originándose un desfase del 69,64%. El ISFA, al no haberse cumplido el proyecto habitacional propuesto por la constructora, inició el trámite administrativo para la ejecución de los valores correspondientes y el cobro de 14 pólizas por el incumplimiento del contrato a favor de ISFA. Prueba presentada: las copias certificadas de las actas de finiquito correspondientes, debidamente suscritas por la entidad asegurada en señal de aceptación y conformidad, así como que se proceda con el pago de valores adeudados en favor del ISFA. Pólizas de seguro, fideicomiso mercantil inmobiliario, Laguna Azul y contrato de la constructora. Ahora bien, vamos a lo que es la pretensión. El accionante en su demanda manifiesta que existe una clara vulneración expresa de lo prescrito en los artículos 75, 76, numeral 7, literal 1 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, relacionados con los derechos a la tutela judicial efectiva, garantías del debido proceso y la seguridad jurídica, toda vez que desde el año 2012, fecha en la que se emitió la sentencia que aceptó la acción extraordinaria de protección en favor del ISFA, no ha existido cumplimiento de la misma por parte de la compañía Sensec S.A., por lo que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en adelante ISFA, debe de ser ubicados en primer lugar en cuanto al pago de acreencias y, en consecuencia, no aplicar el régimen de preferencia prescrito en el artículo 62 de la Ley de Seguros. Ahora bien, en cuanto al artículo 62 de la Ley de Seguros, el mismo prescribe el pago de las cuentas de las obligaciones por siniestros en ramos generales, que se consideran privilegiados sobre todos los créditos y obligaciones comunes. Si bien es cierto, el ISFA pertenece a la categoría de pago de obligaciones por siniestro. Ahora bien, no existe una norma dentro del ordenamiento jurídico que otorgue preferencia en el cobro de acreencias en materia de seguros de las instituciones del Estado. Se debe considerar que, de conformidad a lo prescrito por el artículo 370 de la Constitución de la República, el ISPA, por su naturaleza, es una entidad estatal con un régimen especial de seguridad social. Bien, ahora veremos el análisis de las excepciones y carga de la prueba. Dentro de la presente sentencia emitida por la Corte Constitucional sobre el incumplimiento del pago de las pólizas de seguro por parte de la compañía Sensec S.A. a beneficio del ISFA.
Debemos tener en cuenta que previo a llegar a conocimiento de la Corte Constitucional existieron varios procesos previos como administrativos y también judiciales, en los cuales tanto como la parte actora y los demandados han presentado sus respectivas pruebas de cargo y de descargo a la litis, enfocándonos ahora en el análisis de las excepciones presentadas por el demandado. Dentro del proceso constitucional podemos apreciar que por varias situaciones que ha pasado a los jueces de dicha institución, el proceso se ha demorado más de lo debido, pero pese a enfrentar ese problema, en una primera etapa se ha convocado a una audiencia a las partes para que puedan establecer sus argumentos y evaluar sus respectivas pruebas. Verificándose que en el primer llamado solo ha concurrido la parte accionante, es decir, los representantes del ISBA, los jueces de la Corte Constitucional han solicitado un informe a la Superintendencia de Bancos a fin de verificar el estado actual de la aseguradora. La parte accionada dentro de la audiencia y como pruebas de descargo o excepciones buscaba justificar la falta de pago y el incumplimiento de la sentencia, aduciendo que el mismo no se ha hecho porque la compañía entró en fase de liquidación y por tanto debe procederse de conformidad a la ley para estos casos y seguir el orden de prioridad para el correspondiente pago. Pruebas o excepciones que fueron objetadas por los accionantes, manifestando que el ISFA es una institución pública del Estado y por ende debería encontrarse en primer lugar y en prioridad para el pago por concepto de pólizas. Después de analizar la ley, las excepciones presentadas por la parte accionada no fueron suficientes para establecer su defensa frente al caso, ya que jueces de la Corte Constitucional claramente establecen que el ISBA es una entidad estatal y debe estar en el orden de prioridad, para así evitar vulnerar los derechos de sus afiliados. La prueba presentada por los accionados no fue suficiente, ya que por medio existía varios antecedentes de procesos judiciales ratificando el pago de la póliza del seguro a favor del ISFA. Además de ellos, aunque haya existido dicha sentencia, los accionados no la cumplieron. Consideramos esto como un desacato a la autoridad y que por ende los accionantes han presentado dicho recurso ante la Corte Constitucional, que como era de esperarse, los jueces de la Corte le han dado la razón a los accionantes porque los accionados han incumplido una orden. Análisis de la base legal que el juez empleó para su resolución. Y la pregunta, ¿por qué se llegó a este tipo de fallo? El juez, para llegar al fallo, se basó primeramente en que el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para la verificación de su cumplimiento en el año 2012. Y es sorprendente la negligencia con la que actuaron los jueces de la anterior Corte Constitucional, que permitieron que durante 7 años no se resuelva esta presente acción, y pone esto que también quede como precedente. El expediente constitucional consta que el 22 de noviembre del 2013, el señor Sebastián Aníbal Estevas Tinoco, en calidad de primer liquidador de la compañía Senseg S.A., mediante informe, señaló que la compañía cumplirá con lo que respecta a las 14 pólizas en donde se establece que en toda liquidación los pagos se sujetarán a la siguiente orden de preferencia, esto establecido en el artículo 62 de la Ley de Seguros. A continuación, el abogado César Bartelotti ha determinado que el pago de acreencias en favor del ISFA no puede efectivizarse de inmediato, pues dado el estado de liquidación forzoso de la compañía, ésta debe cumplir con las disposiciones prescritas en el artículo 62 de la Ley de Seguros. El ISFA manifestó que al ser una institución del Estado y por existir una sentencia de acción extraordinaria de protección, que ordenó como medida de reparación el pago de los valores por parte de la compañía Senseg S.A., correspondiente a las pólizas por incumplimientos de contrato, deben ser ubicados en primer lugar en cuanto al pago de acreencias y en consecuencias no aplicar el régimen de preferencia prescrito en el artículo 62 de la Ley de Seguros. La Corte considera relevante manifestar que si bien no existe una norma dentro del ordenamiento jurídico que otorgue
preferencia en el cobro de acreencias en materia de seguros a las instituciones del Estado, se debe considerar que de conformidad a lo prescrito en el artículo 370 de la Constitución de la República, el ISFA, por su naturaleza, es una entidad estatal con un régimen especial de seguridad social y sus recursos están destinados a precautelar los derechos en materia de seguridad social de sus afiliados. Lo que se resuelve, el pago de las acreencias debidas por la compañía SENSEC S.A. en favor del ISFA son prioritarios y deben ser atendidos de forma preferente, en aplicación del numeral 2 del artículo 62 de la Ley de Seguros. En favor del ISFA no puede efectivizarse de inmediato, pues dado el estado de liquidación forzoso de la compañía, ésta debe cumplir con las disposiciones prescritas en el artículo 62 de la Ley de Seguros. El ISFA manifestó que al ser una institución del Estado y por existir una sentencia de acción extraordinaria de protección, que ordenó como medida de reparación el pago de los valores por parte de la compañía SENSEC S.A. correspondiente a las pólizas por incumplimientos de contrato, deben ser ubicados en primer lugar en cuanto al pago de acreencias y en consecuencias no aplicar el régimen de preferencia prescrito en el artículo 62 de la Ley de Seguros. La Corte considera relevante manifestar que si bien no existe una norma dentro del ordenamiento jurídico que otorgue preferencia en el cobro de acreencias en materia de seguros a las instituciones del Estado, se debe considerar que de conformidad a lo prescrito en el artículo 370 de la Constitución de la República, el ISFA, por su naturaleza, es una entidad estatal con un régimen especial de seguridad social y sus recursos están destinados a precautelar los derechos en materia de seguridad social de sus afiliados. Lo que se resuelve, el pago de las acreencias debidas por la compañía SENSEC S.A. en favor del ISFA, son prioritarios y deben ser atendidos de forma preferente, en aplicación del numeral 2 del artículo 62 de la Ley de Seguros. Esta Corte verifica que desde el año 2012 hasta la actualidad ha existido incumplimiento por parte de la compañía SENSEC. Por ende, la Corte establece que en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, por encontrarse el ISFA en el orden de preferencia prescrito por el artículo 62 numeral 2 de la Ley de Seguros, la compañía de seguros y reaseguros, Centro de Seguros SENSEC S.A., a través de su liquidador de cumplimiento, se dé cumplimiento y cancele el valor de $859,302,98 por el concepto de pago de pólizas de seguro por incumplimiento de contrato. Análisis de las fuentes formales para la resolución del caso. Abordaremos la ley como fuente formal desde el ámbito mercantil. Las fuentes formales. Estas fuentes las podemos entender como los procesos de creación de las normas jurídicas que comprenden los procedimientos o métodos de carácter formal, dando paso a un procedimiento común, conocido como proceso legislativo. A continuación, la resolución del juez en primera instancia. Se declara sin lugar la acción de protección interpuesta por la compañía HB Construcciones Construxbar S.A., basándose en el artículo 42 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dicha acción no procede cuando de los hechos no se desprenda que exista una violación de derechos constitucionales. A su vez, el juez también se basa en el artículo 42 de la Ley de Seguros. Dicha ley dice que las compañías de seguros y reaseguros tienen la obligación de pagar el seguro de contrato a la parte correspondiente o a la pérdida debidamente comprobada. Bien, la resolución de la Corte Constitucional declara el cumplimiento de la sentencia número 096-12 CEP-CC con fecha 3 de abril del 2012 dictada por la Corte Constitucional del Ecuador por el periodo de transición. Ordena que en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia y por encontrarse el ISFA en el orden de preferencia prescripto en el artículo 62, numeral 2 de la Ley de Seguros de la Compañía de Seguros y Reaseguros, Centro de Seguros, SENSEC,
a través de su liquidador de cumplimiento y cancele el valor de $859.302.98 por el concepto de pago de pólizas de seguro por el incumplimiento del contrato. Hola a todos, es un gusto saludarles. Bueno, para concluir con la presente exposición, les presentaré el último punto de la misma, el cual representa la supuesta defensa que presentaría nuestro grupo para el caso 6212-IS, que declara el incumplimiento por el pago de pólizas. Bueno, para llevar a cabo la supuesta defensa tanto para la parte actora como para la parte demandada, debemos tener en cuenta la presente acción que se ha invocado. En este caso, estamos hablando de una garantía jurisdiccional. Más precisamente, nos hemos encontrado con una acción de incumplimiento, donde tenemos como parte actora el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, quien solicita se cumpla con la sentencia constitucional, con acción extraordinaria de protección, donde en su parte pertinente ordena a la compañía CENSEG S.A. al pago de pólizas, con un valor de $859.302.98 a favor del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA. En este sentido, como abogados de la parte actora procedemos a presentar una acción de incumplimiento. Por tanto, esta garantía jurisdiccional es la que conlleva el cumplimiento de las sentencias de garantías constitucionales, por la cual el ISFA es parte procesal de la acción de protección y por tanto da la calidad de legitimado activo al ISFA. En este sentido, es claro que el objetivo planteado es que la Corte Constitucional declare el pago inmediato de los valores adeudados, pero después de un correspondiente análisis y pedido de información, se ha evidenciado que la compañía CENSEG S.A. ha entrado en un proceso de liquidación forzoso por no cumplir con los pagos obligatorios. Estamos en una situación en donde la evade los pagos obligatorios. Bueno, para tal efecto se ha dispuesto que se efectúen los pagos de acuerdo a lo previsto en el artículo 62, numeral 3 de la Ley de Seguros, en donde la Corte analiza que a fin de proteger la seguridad jurídica, esta no puede contravenir la disposición o el orden del artículo 62 de la ley. En tal sentido, el ISFA no puede realizar más acciones, ya que las sentencias de la Corte Constitucional son de única instancia. Sin embargo, lo cual de la misma Corte ordena es el pago efectivo en un plazo no mayor de 6 meses, a pesar de los hechos suscitados en cuanto a la liquidación forzosa. Bueno, en cuanto del cumplimiento de esta disposición de la Corte, habría que analizar cuál es la acción más adecuada para lograr el efectivo cumplimiento, tomando en cuenta que las garantías jurisdiccionales solo se pueden presentar una vez por la misma causa, por lo que nos inclinaríamos directamente por el concurso de creedores, en donde se evidencia la obligación de pago y se tenga conocimiento de los remates pendientes para efectivizar el pago correspondiente. Esto sin dejar a un lado una posible demanda por daños y perjuicios en contra de los accionistas de la empresa en liquidación. Bueno, por otra parte, en favor de la parte demandada, la defensa que presentaríamos en el juicio de la acción de incumplimiento sería comparecer en la misma, presentando las pruebas de descargo pertinentes, esto es, los informes de las liquidaciones y el orden que debe respetarse para efectuar los pagos, y en virtud del principio de lealtad y buena fe procesal, presentar un informe sobre los bienes de la empresa a la que representamos, pretendiendo liquidar a fin que ésta cumpla con los pagos a favor del ISFA, y una fecha tentativa para efectivizar dichos pagos, ya que al no presentar estos particulares, la Corte ha dispuesto el pago en el plazo de 6 meses, por lo que en el caso de un incumplimiento se presentaría un nuevo problema. En tal virtud, tomando en cuenta los medios alternativos de solución de conflictos, debemos presentar una mediación o a su vez un laudato arbitral, a fin de que llegue a un acuerdo sobre la fecha específica de pago, y de ser el caso y la voluntad de las partes, se realice un acuerdo de pago, ya que teniendo en cuenta la sentencia de la Corte, el pago es obligatorio y debe realizarse respectivamente su cumplimiento, y no cabría recurso alguno para incumplir con el mismo.